Su tribu la marcó con ceniza y la abandonó casi desnuda, pero un hombre le ofreció su camisa. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Cañada del Río Seco, territorio de Arizona, finales del invierno de 1882. Silas no andaba por allí por gusto. No había bajado a la cañada para explorar, ni para cazar, ni para disfrutar del paisaje. Una parte de su cerca se había venido abajo la noche anterior. Una estaca se rompió por completo tras una helada, y al amanecer 3 becerros suyos ya no estaban. Las huellas en la tierra indicaban que habían bajado hacia el arroyo seco, tal vez buscando agua que ya no corría. Pensó que hallaría restos huesos, tal vez coyotes o sopilotes. Lo que no imaginaba era encontrar a alguien. Y no a cualquiera, a una mujer. La vio más allá del recodo, tendida junto a las raíces secas de un álamo blanqueado por el sol. De lejos parecía basura arrastrada por el viento. Pedazos de cuero, mechones de cabello, un cuerpo encorvado, como si llevara horas, quizá días allí. Su yegua se detuvo en seco. Silas tiró de las riendas con cautela, el corazón latiéndole fuerte. Se quedó quieto por un momento observando. Luego desmontó. Sus botas golpearon el polvo con fuerza. Con el rifle colgado en la espalda caminó con paso constante. No desenfundó su arma. Ella no se movía, no portaba nada en las manos. Estaba allí como si el desierto la hubiese escupido y luego se hubiese olvidado de ella. Al acercarse más vio la ceniza. La tenía untada en los hombros, el cuello, el pecho y parte del rostro. No era tierra, no era suciedad de arrastrarse. Era ceniza ritual tribal. Su ceño se frunció. La forma en que estaba marcada con trazos oscuros y gruesos no dejaba duda, alguien más se lo había hecho. Luego se fijó en su ropa, o mejor dicho, en la falta de ella. Una sola tira de piel de venado desgarrada, atada de manera floja en la cadera. Apenas cubría lo mínimo. Sus muslos estaban expuestos, manchados de polvo y quemados por el sol. Su pecho quedaba casi al descubierto. Las curvas superiores de sus senos eran visibles bajo los restos de un top rasgado a la fuerza. Había ceniza incrustada entre sus clavículas. Su abdomen subía y bajaba lentamente. Se le marcaban las costillas. Estaba débil, famélica, castigada. Lo había visto antes en la guerra cuando una joven comanche se negó a ser entregada como esposa a un jefe. A ella también la habían dejado así marcada, despojada, arrojada a morir en la vergüenza. Se agachó junto a ella sin tocarla, solo apoyando una rodilla en el suelo seco. Era apache sin duda. Joven, quizás 20 y tantos. Su rostro bajo la suciedad y la ceniza tenía una belleza serena. Pómulos marcados, frente amplia, labios llenos. Su cabello era un nido enmarañado largo negro con plumas y cuentas chamuscadas entrelazadas. Parecía alguien que había salido del fuego y se había desplomado buscando sombra. Silas tragó con dificultad. La mandíbula le dolía de la tensión. Ella se movió apenas. Solo un pequeño espasmo en el hombro, un sonido seco en la garganta, que no logró convertirse en voz. Seguía con vida. No dudó más. Se quitó el abrigo y debajo su camisa de franela. El viento helado le golpeó el pecho desnudo, pero no se inmutó. Con movimientos suaves y cuidadosos, se inclinó y colocó la camisa sobre ella. Primero cubrió sus hombros, luego el pecho, el vientre. Se aseguró de que también llegara hasta sus muslos. En ningún momento rozó su piel. Los párpados de ella temblaron un segundo. No habló, no se movió más, pero lo vio. Y no se apartó. Para él eso bastaba. Pasó los brazos por debajo de su cuerpo y la alzó con cuidado. Era más liviana de lo que esperaba. Demasiado. Sus piernas colgaban como si no tuviera peso. El calor que emanaba no era por el sol, sino por fiebre. Silas se dirigió a su carreta. Nadie los vería. Nadie lo haría. Su rancho quedaba a 3 millas al norte, sin un alma entre ese punto y su cabaña. Solo los halcones allá arriba y las sombras de su propio pasado podían juzgarlo. La acomodó en la parte trasera sobre una vieja manta de caballo. Luego subió al asiento y chasqueó la cerre. El caballo avanzó lento, constante. Detrás ella no emitía sonido alguno.
Ahora un poco del contexto. Silas Greeley, 42 años, llevaba 7 viviendo solo. Había llegado al Arizona tras la guerra, huyendo de lo que sucedió en Spotsylvania y del entierro que él mismo cavó para su esposa en las afueras de St. Louis. La cabaña que construyó era para 2, pero solo uno la habitó. Se dedicaba a cuidar ganado, reparar cercas, colocar trampas durante el invierno. Su vida era eso, tranquila, meticulosa, solitaria. No bajaba al pueblo si no era estrictamente necesario y no hablaba a menos que alguien lo hiciera primero. Y aún así siempre respondía en pocas palabras. Había visto lo peor del ser humano tanto en la guerra como fuera de ella. Pero lo que presenció ese día en la cañada era otra cosa. Allí no había honor ni propósito, solo crueldad. Y ella ni siquiera estaba muerta aún. Silas no sabía cómo llamarlo. Compasión, deber, instinto. Pero cuando envolvió su cuerpo con la camisa y la subió a la carreta, algo cambió en él. No fue ruidoso ni grandioso. Solo cambió. No tenía intención de salvar a nadie ese día, pero no pudo dejarla allí. Las ruedas crujían sobre la tierra endurecida mientras Silas guiaba al caballo hacia el norte. Lejos del cauce seco, rumbo al claro donde su cabaña se alzaba junto a un grupo de álamos. El sol se ocultaba tras las lomas. Alargaba la sombra sobre el terreno. El viento se había calmado, pero el frío comenzaba a instalarse. Febrero siempre engañaba haciéndote creer que la primavera estaba cerca. Pero aquí en el territorio de Arizona una noche aún podía matarte. La joven no se movía. Silas echó un vistazo hacia atrás. Ahora estaba cubierta con la manta envuelta en su camisa y los pocos trapos que había encontrado en la parte trasera. Su rostro medio oculto entre los mechones enmarañados de su propio cabello mostraba una expresión vacía. Uno de sus brazos había caído hacia un lado delgado y con moretones cerca del codo. Todavía tenía ceniza pegada en la clavícula. No sabía si lograría sobrevivir a la noche. Pero sí sabía con certeza que si la hubiera dejado donde estaba, no habría tenido ninguna posibilidad. Cuando el carro llegó al claro cerca de su cabaña, Silas hizo que el caballo redujera el paso y se detuvo justo frente al granero. Bajó del asiento sin apuro con la calma cansada de un hombre que lleva años haciéndolo todo por su cuenta. Abrió primero la puerta de la cabaña. El interior era modesto. Un solo cuarto, chimenea de piedra, piso de tablones, un catre contra la pared del fondo, una mesa y 2 sillas, aunque solo una se usaba. Todo estaba limpio, funcional y helado como la sierra al amanecer. Encendió la lámpara de aceite, luego reavivó el fuego con unos troncos secos. No tardó en calentarse el ambiente. Aquí uno tenía que ser práctico. Después volvió a buscarla. Al cargarla desde el carro, ella soltó un gemido débil con dolor, pero no despertó. Su cabeza se apoyó contra su pecho. Silas la llevó directamente al catre. El colchón era delgado, pero la cobija que usó era gruesa. La acomodó con cuidado, evitando tocarle la piel todo lo posible. Estaba ardiendo en fiebre. Fue por agua al barril, afuera la vertió en una palangana de hojalata y empapó un trapo limpio. Al sentarse a su lado y ponerle el paño húmedo en la frente, el cuerpo de ella se estremeció. Un reflejo memoria del miedo. Retiró la mano. «Aquí estás a salvo», murmuró. No lo dijo por ella. Lo dijo para sí, para escuchar esas palabras en voz alta. Siguió bajándole la fiebre lo mejor que pudo y la dejó dormir. No le quitó lo que llevaba puesto. No hacía falta. La ropa ya estaba hecha a jirones y ahora estaba cubierta. Pero pudo ver las marcas. Las cenizas embarradas sobre su costado, en el pecho, en las costillas. No era solo un castigo, era humillación. No era simple destierro. No sabía que la había llevado a ser expulsada de su gente. Tal vez rechazó un matrimonio, o desobedeció a tías algún anciano. A él no le importaba. No en ese momento. Lo único que importaba era que seguía respirando. Eso bastaba. Más tarde puso a hervir un poco de frijoles y colgó café sobre el fuego. La noche cayó, la luz dentro de la cabaña se suavizó y afuera todo se volvió negro y silencioso.
Se sentó junto a la mesa mirando las llamas, encorvado las manos, aferradas a una taza de hojalata. No podía dormir en el catre. No esa noche. No con ella acostada allí inconsciente y con fiebre. Así que tomó una cobija de lana del estante, la extendió en el suelo junto al fuego. Se quitó las botas, hizo una almohada con su chaqueta enrollada y se recostó vestido. Pero no cerró los ojos. Cada vez que ella se movía o tosía, él escuchaba. Cada vez que el viento rascaba la madera de las paredes, él se incorporaba y miraba hacia la puerta. Cerca de la medianoche ella gritó. Un sonido agudo gutural como si le hubiera salido desde lo más hondo del cuerpo. Soñaba. Sus brazos se sacudieron bajo la manta. Volteó el rostro hacia la pared, no la despertó. Solo se quedó ahí junto al fuego observándola. Él conocía ese sonido. Lo había hecho él mismo 17 años atrás en Virginia. Cuando cesaron los disparos y el humo se disipó, y se dio cuenta que la mitad de su compañía ya no respiraba. Ese ruido no sale de la garganta. Sale de otro sitio más profundo. Al amanecer la fiebre no había cedido, pero ella seguía viva. Silas alimentó al caballo, limpió el estiércol y trajo más leña para el fogón. Después volvió adentro y dejó una taza de agua al alcance de su mano. También un trozo de pan envuelto en tela. No intentó hablarle. No le preguntó su nombre, ni siquiera si podía entenderlo. Tal vez sí, tal vez no. En cualquier caso, no importaba todavía. Solo la dejó descansar. Pasaron las horas. Cerca del mediodía regresó del granero. El fuego seguía encendido, el aire adentro ya era tibio, pero el catre estaba vacío. Se detuvo. No sorprendido, no asustado, solo quieto. Ella estaba agachada en una esquina encogida con la misma camisa que él le había dado. La manta le cubría los hombros. Sus ojos grandes y oscuros no lo perdían de vista. No se había ido. Pudo hacerlo. Pero se quedó. No lo miraba directamente. Apretaba con fuerza la taza entre las manos, bebiendo en sorbos cortos y temblorosos. Las mejillas encendidas por la fiebre, pero los ojos ahora sí estaban vivos, alertas. Seguían cada uno de sus movimientos. Lo vigilaban como a un depredador. Silas dio un paso lento hacia la mesa, se sentó. Sacó un pedazo de cecina de su abrigo y lo dejó sobre la orilla de la mesa bien visible. Luego volvió a concentrarse en reparar el arnés roto que llevaba días posponiendo. Ella no dijo nada, pero cuando volvió a levantar la vista, el pan ya no estaba. Él no sonrió, pero dentro de su pecho, algo que llevaba años apretado. Se aflojó. Ella se quedó, por ahora. Y eso bastaba. Los días que vinieron después transcurrieron sin una sola palabra, pero cada hora tenía su peso. Ella permanecía cerca de las paredes, sin darle nunca la espalda. Dormía poco, especialmente si él estaba cerca. Silas la escuchaba caminar de noche, pasos suaves deslizándose en la oscuridad, cuando el fuego ya se había apagado. En 2 ocasiones despertó y la encontró agazapada junto a la puerta, sujetando con fuerza la manta contra su pecho, como si esperara que alguien irrumpiera de un momento a otro. Nunca preguntó dónde estaba ni quién era él, pero tampoco intentó marcharse, y eso ya decía algo. Silas no la presionó, mantuvo su rutina, alimentó al caballo, reparó una rienda. Haldenwood. Se movía con calma, siempre igual, cuidando no asustarla. Cada gesto, cada paso, lo hacía más despacio de lo normal. No por debilidad, sino con intención. Ya no estaba acostumbrado a tener compañía, y lo último que quería era que ella se sintiera atrapada. No sabía su nombre, tampoco lo preguntó. Pensaba que si alguna vez quería decírselo lo haría, y así fue una tarde. 3 días después de haberla traído consigo, mientras él cortaba carne seca en la mesa, y ella estaba junto al fuego agachada con una aguja en la mano, y un pedazo de su tela vieja. Lo dijo, suave, como probando si era seguro dejar salir el sonido. Saya. Él levantó la vista.
Ella no lo repitió, ni lo miró. Solo siguió cosiendo. Las manos le temblaban un poco, pero estaba concentrada. Trataba de armar algo con ese lino desgastado. Una blusa. Quizás una bata. Ancha, suelta. Que pudiera usar sin apretarse. La camisa de él aún le colgaba de los hombros. Se le deslizaba cada vez que se movía. Ya no intentaba ajustarla frente a él. Pero se notaba su incomodidad. No era exactamente vergüenza. Más bien esa necesidad de sentir que lo que la cubría era suyo. Saya, repitió él en voz baja. Pasó un silencio. Entonces ella asintió una sola vez, apenas perceptible. Fue el primer hilo real que los unió. Esa noche ella fue un paso más allá. Él regresaba de partir leña, y encontró la mesa limpia, el hogar barrido, la olla de frijoles que había dejado removida, calentada de nuevo en el fuego. Ella estaba sentada en el suelo al lado, con las piernas recogidas bajo la camisa y la manta. Aún mantenía distancia, pero ya no temía moverse dentro del espacio. Él no dijo nada, solo asintió. Tomó un cuenco de hojalata y sirvió comida para los dos. Comieron en silencio. No tenso, solo tranquilo. Ese día ella se había lavado el rostro. Su piel, aunque todavía caliente por la fiebre, ya no estaba cubierta de hollín. Los moretones en los brazos comenzaban a desvanecerse. Sus labios ya no estaban agrietados. Incluso había recortado algunos nudos de su cabello. Aunque aún llevaba las cuentas quemadas entrelazadas, no estaba bien del todo. Todavía no, pero ya no parecía estar esperando morir. Silas notó otra cosa esa noche. Sus ojos iban una y otra vez al estante junto a su catre. Allí había dos objetos, una vieja lata de tabaco y un paquete envuelto en tela. No los tocó, pero él notó la curiosidad. No explicó qué eran, pero el hecho de que ella los mirara significaba que estaba observando, ubicándose en el lugar. Ya no solo sobrevivía, estaba prestando atención. Más tarde, cuando ella se acurrucó junto al fuego y se cubrió con la manta, él se sentó en la mesa e intentó leer unas páginas del libro desgastado que guardaba. Un manual del ejército sobre técnicas de exploración del oeste, ya casi sin utilidad. Pero sus ojos no se enfocaban en las letras. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo de morir allá afuera. ¿Y por qué? Aún había preguntas. ¿Por qué su gente la había desterrado? ¿Qué había rechazado? Estuvo casada. Huyó de algo peor que el exilio, pero él no preguntó. Había visto a demasiados hombres exigir respuestas a quienes no estaban listos. Ella no lo estaba. Y en verdad él tampoco. Lo que sí hizo fue dejarla sola a mediodía a la mañana siguiente. Con señas le indicó que iba a revisar la cerca sur. No estaba seguro de si lo entendió. Pero al regresar, ella seguía allí. El fuego seguía encendido. La cabaña había sido barrida otra vez. Y sobre la mesa estaba la blusa de lino que ella había estado cosiendo doblada con esmero. Las costuras eran torcidas desiguales, pero era suya. La había hecho con sus retazos, su hilo, su tiempo. Más tarde esa noche se la puso. Se bañó también, su trenza sencilla aún húmeda. Salió del barreño con los hombros mojados y la piel limpia. Su cuerpo, aunque aún con moretones desvanecidos, ya no lucía abandonado. La blusa colgaba suelta sobre su pecho y hasta las caderas. No ocultaba completamente sus formas, pero ahora era de ella. No una camisa prestada ni lino por lástima. No una tira de cuero impuesta como castigo. Era su creación, y caminaba con la espalda un poco más erguida. Esa noche, al pasarle la taza de café, sus dedos rozaron los de él. Ella no se apartó. Él tampoco. Fue un gesto mínimo, pero le quedó grabado. Ella había dicho su nombre, limpiado su mesa, cosido su ropa, permanecido cuando pudo huir, tocado su mano. Silas sabía que no debía apresurar las cosas. No buscaba agradecimiento. Tampoco buscaba compañía femenina, no después de lo que había perdido. Pero no era un hombre ciego. Había algo formándose en el silencio. No era perdón tampoco amor, al menos no todavía.
pero sí algo que merecía ser cuidado. Y para un hombre como él, eso bastaba para seguir adelante. El clima volvió a enfriarse aunque la primavera ya se asomaba. El viento seco barría las lomas y escarcha se acumulaba en los bordes del abrevadero antes del amanecer. La cabaña crujía por las noches, cuando la madera se contraía con el frío. Pero adentro, el fuego seguía encendido. Y por primera vez en años, no era Silas el único que lo alimentaba. Silas aún despertaba temprano, aunque ya no el único. Ella no tardaba mucho en levantarse tras él, se movía sin hacer ruido por la casa. Sus pies desnudos sobre las tablas frías, el top de lino hecho a mano colgando de un hombro. Su cabello largo y oscuro recogido en una trenza sujeta con un pedazo de cordel que había encontrado. Su presencia había cambiado el ritmo del lugar. No solo eran los quehaceres. Era la forma en que ocupaba el espacio, cómo limpiaba la lámpara de aceite sin que nadie se lo pidiera. Cómo doblaba las mantas con un esmero que antes no existía. Había orden otra vez, no solo resistencia. Una mañana Silas entró del granero con un balde de leche y se quedó quieto. Ella barría el piso con una escoba hecha de ramas de pino. Su vestido nuevo, aún ensamblado con sus camisas viejas y pedazos de lona, se ceñía a su cintura y al pecho de una forma que le hizo apretar la mandíbula. Ella lo notó y se detuvo. Por primera vez le sostuvo la mirada. No por mucho, solo un suspiro, pero fue suficiente. Luego volvió a barrer como si dijera, «Te veo, y sigo aquí». Silas dejó el balde en silencio. Ese mismo día, mientras limpiaba el cobertizo de herramientas, notó algo que no había visto en días. Ella se había vuelto a poner los abalorios en el cabello. Eran pequeños ennegrecidos por el fuego y algo agrietados, pero los había trenzado al final de una de sus trenzas. 3 en total. No dijo nada, pero entendió lo que no había sido dicho. Ella no buscaba olvidar de dónde venía, solo se negaba a dejar que eso la definiera. Esa tarde ella salió con un balde y lo siguió hasta el establo sin decir palabra. Lo observó mientras reparaba una tabla suelta en la puerta de la caballeriza de rodillas, en la tierra, martillo en mano. Al rato, sin hablar, se acercó y sostuvo la tabla para que él pudiera clavar el clavo recto. Sus dedos estaban ya endurecidos, sus manos firmes. Él no le dio las gracias. No por falta de aprecio, sino porque parecía que ella lo prefería así. Cuando terminaron, le entregó su cuchillo y señaló hacia el montón de cuero crudo en el cobertizo. La había visto mirarlo antes. Las mujeres apaches sabían curtir y trabajar el cuero mejor que muchos colonos. Ella tomó la hoja, se arrodilló y comenzó a cortar tiras largas y finas con calma. No la corrigió. Ella tampoco pidió ayuda. Pasaron así las horas en un silencio útil compartido. Al anochecer, el sol caía sobre la llanura en una neblina dorada con polvo. Adentro ella revolvía los frijoles y él picaba leña. Cuando se sentaron a comer, él le sirvió café sin que se lo pidiera. Ella lo aceptó sin dudar. Algo pequeño pasó entonces. Ella se inclinó sobre la mesa para tomar la sal. El cuello de su blusa se deslizó un poco, dejando ver la curva suave de su pecho. Él lo notó de reojo y se quedó inmóvil un instante. Ella también se dio cuenta. Su mano se detuvo en la lata y lo miró. Esta vez él no apartó la vista, pero tampoco fue invasivo. Solo la sostuvo, dejando que ella decidiera si importaba o no. Después de un momento, ella volvió a salar y siguió comiendo. A la mañana siguiente fue ella quien sirvió el café primero. Esa noche se sentó junto a él en la banca del porche. Era la primera vez que elegía estar tan cerca. El aire había refrescado y llevaba uno de sus abrigos sobre los hombros, las mangas dobladas hasta los codos. No dijo nada. Él tampoco, pero su pierna rozaba la de él. Ella no la retiró. Él tampoco. Sintió el calor de su muslo a través de la tela. Ella cruzó las manos sobre el regazo y se recostó, dejando que el viento acariciara los mechones sueltos de su trenza. Al rato se movió y apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió ni respiró hondo. Solo permaneció ahí con la vista en el cielo oscurecido, el corazón latiendo un poco más fuerte de lo normal. Entonces, en voz baja, ella dijo la primera frase completa que le había escuchado. «¿Por qué me ayudaste?»
No era reproche, era sincera. Él pensó mucho antes de contestar, y cuando al fin habló su voz fue firme, porque nadie más lo hizo. Eso fue todo y ella sintió como si fuera suficiente. Era la única verdad que él tenía. No necesitaba contarle sobre la esposa enterrada detrás de la cabaña, sobre cómo se enfermó aquel primer invierno, y nunca se recuperó sobre cómo el silencio de aquel sitio se volvió más pesado con cada año, sobre por qué dejó de ir al pueblo, porque ya no quedaba nadie con quien valiera la pena hablar, ni sobre cómo había llegado a creer que lo único que le esperaba era cercar el ganado y escuchar el viento entre las vigas. Ahora ella estaba aquí, y todo había cambiado. Ella permaneció a su lado hasta que desapareció el último rayo del sol. Cuando se pusieron de pie, él se hizo a un lado para que ella entrara primero a la cabaña. Al pasar su mano rozó la de él esta vez con intención. Él no la tomó, pero ese contacto leve lo sintió durante mucho tiempo después de que ella se alejara. Esa noche ella volvió a dormir en el catre. Él en el suelo como antes. Pero los dos sabían sin necesidad de decirlo que ya no eran extraños en ese cuarto. Eso se había acabado. Y al amanecer algo silencioso se había asentado entre ellos, como las cenizas que una vez marcaron su piel callado duradero y sin carga de vergüenza. Los días comenzaron a confundirse entre sí, con un ritmo tranquilo como si la tierra al fin hubiera soltado el aliento contenido. Marzo trajo suelos blandos, y más luz aunque las noches aún helaban. El silencio entre Silas y Saya ya no pesaba. Era el silencio compartido de una rutina de dos personas que habitaban el mismo espacio y hacían lo mismo sin necesidad de explicarse. Aún así, había cosas que no se decían. Preguntas que ninguno se había atrevido a formular. Aquella mañana Silas afilaba su viejo cuchillo de desollar en la orilla del porche. Llevaba el sombrero bajo protegiéndose del brillo. Saya estaba detrás en el huerto junto a la cabaña removiendo la tierra con una azada de mango corto. Su vestido ya ajustado y remendado con esmero se le pegaba a la espalda sudada. Él volteó a verla una vez justo cuando ella acomodaba el tirante que se le deslizaba dejando al descubierto la curva suave de su clavícula. Ella sintió su mirada y se detuvo. Luego volvió a su tarea. No hablaron, pero algo en el aire había cambiado. Lo que antes era distancia se había transformado en conciencia. Dentro de la cabaña también había otra energía. Ella había ordenado los estantes, guardado sus camisas dobladas en una caja de pino y puesto un mantel limpio en la mesa. Sobre el fogón colgaba un manojo de hierbas secas que había recolectado. Ya no olía solo a humo. Ahora el aire tenía un toque sutil a salvia. Después del almuerzo ella lo tomó por sorpresa. Él estaba remendando un estribo roto cuando ella entró al granero y se arrodilló a su lado con un pequeño bulto envuelto en cuero entre las manos. No dijo palabra, solo lo colocó junto a él, y él lo abrió despacio con cautela. Dentro había una figura tallada simple hecha de hueso, una mujer de rodillas con rasgos al estilo apache. El pecho se le apretó. «La hice yo», dijo ella. Él la miró. Su voz era baja pero firme. «Para tu esposa», añadió. La tumba. Él nunca le había hablado directamente del entierro. Pero ella había visto la cruz de madera detrás del granero y notado cómo él evitaba mirarla cada vez que pasaba cerca. Debió haberlo deducido. Su gente sabía leer señales. Él tragó saliva con los ojos clavados en la figura. No era bonita, pero sí hecha con cariño. La cabeza inclinada, los brazos cruzados sobre el pecho. Tal vez duelo, tal vez respeto. Silas no dijo nada. No pudo. Pero después de un momento asintió, se puso de pie y caminó hacia la tumba. Ella lo siguió. Se arrodilló junto al montículo, quitó las agujas de pino de la base de la cruz y colocó la figura allí a los pies. Luego se hizo hacia atrás. Ella se quedó junto a él con las manos juntas frente al cuerpo. Finalmente, él habló. Se llamaba Clara. Silas no añadió más. Solo dejó que el silencio lo abarcara todo. Esa noche cenaron en silencio como era costumbre, pero algo en el ambiente se sentía más ligero. Ella incluso sonrió una vez cuando él derramó sal sin querer y soltó una maldición por lo bajo.
Cuando él alzó la vista sorprendido por su reacción, ella no apartó la cara como antes. Sus ojos lo sostuvieron. «Maldices como soldado», dijo con tono seco. «Lo fui», respondió él, y así sin más otra verdad quedó sobre la mesa. Él no lo había dicho antes, ni a ella ni a nadie desde que terminó la guerra. No se sentía orgulloso de lo que había hecho. Cabalgar como explorador para el mando de la Unión, rastrear por tierras apaches. Tenía sus razones como todos, pero eso no borraba la sangre de la memoria. Ella no mostró enojo, solo asintió. «Lo imaginaba», dijo, y luego agregó, «Caminas como uno». Aquella noche, cuando las brasas ya se apagaban, y él se acomodaba en el suelo como siempre, ella dudó. Él la observaba desde donde estaba esperando que apagara la lámpara y se metiera al catre. Pero en vez de eso se quedó parada junto a él un largo rato. El borde de su vestido rozaba su brazo. Luego con delicadeza ella se inclinó. Sus dedos tocaron la cicatriz, esa en las costillas justo donde terminaba la camisa. La recorrió con la yema apenas una presión, solo un gesto. No era pregunta, no era lástima, era reconocimiento. «Sé lo que se siente», susurró. Sus ojos se alzaron hacia los de él. «Ser marcada». Él no respondió. No hacía falta. Solo levantó la mano despacio y le tocó la muñeca. Ella no se apartó. Y por primera vez desde que él la encontró medio muerta y cubierta de ceniza, ella se inclinó y apoyó suavemente la frente en la suya. No fue un beso, aún no. Solo cercanía. Algo se sostuvo ahí. Luego ella se apartó, caminó tranquila hasta el catre y se recostó. Él permaneció despierto largo rato mirando las vigas, el contorno de su cuerpo dibujado por la luz del fuego. Su respiración se volvió lenta. Los hombros subían y bajaban. Él no había querido involucrarse tanto, pero ahí estaba ella viva aún. Y él también. Esa noche marcó un antes y un después. Ninguno lo dijo, pero ambos lo sintieron. El aire entre ellos ya no tenía distancia. No significaba que se tocaran libremente o hablaran sin reservas, pero había surgido un entendimiento callado. En los días siguientes, Aya ya no evitaba pasar cerca de él. Se movía por la cabaña como si fuera suya, no como visita, no como alguien que está de paso, sino como quien ocupa su lugar. Encendía el fuego antes de que él se levantara. Lavaba su camisa sin que se lo pidieran, y él lo permitía. Una mañana, mientras Silas reparaba un gozne roto, la vio fuera con la cubeta arrodillada junto al arroyo que corría apenas detrás del granero. Llevaba las mangas remangadas, y la tela se le pegaba a las caderas mientras trabajaba. Estaba enjuagando raíces que había sacado de entre los matorrales. El agua brillaba sobre sus brazos. Su piel, ya sin moretones, se veía lisa. No lo miró. No hacía falta. Esa tarde puso un plato de estofado frente a él. Luego se sentó del otro lado de la mesa, apoyando los codos y bebiendo de su taza. Su cuerpo se mostraba tranquilo. Sus ojos se cruzaron con los de él y no se apartaron. «Tu gente», dijo él en voz baja, haciendo una pausa mientras comía. «Puede que vengan a buscarte». Ella guardó silencio unos segundos. No respondió finalmente. Él no insistió. Pero ella continuó su tono firme. «Ellos eligieron. Yo también». Él asintió despacio. La firmeza en su voz decía más que sus palabras. Fuera lo que fuese lo que ocurrió, no era algo que ella lamentara. Había vivido entre ellos toda su vida. Ahora reconstruía desde cero. No preguntó qué quiso decir con tu gente. Sabía que hablaba de su tribu, de su historia. De lo que dejó atrás o le quitaron, y lo dejó claro sin enojo que eso ya era parte del pasado. Esa noche volvieron a sentarse en el porche. Ya era costumbre después de cenar. Él con su café. Ella trenzando su cabello mientras el cielo oscurecía. Pero esa vez algo cambió. Giró hacia él y le tendió el extremo de su trenza. Él la miró luego a ella. Ella asintió apenas. Tomó la trenza entre sus dedos duros y curtidos y la amarró con el trozo de tela que ella siempre usaba. No fue perfecto, quedó algo suelto. Ella sonrió.
y antes de que él pudiera soltarla se inclinó y lo besó. No fue largo, no fue urgente, solo suave y lleno de calor. Sus labios suaves contra los de él. Su respiración temblorosa en su nariz, una mano apoyada en su pecho, los dedos enroscándose apenas en su camisa. Él no se apartó. Cuando ella se separó, permaneció cerca. «Nunca preguntaste qué me hicieron», susurró ella. Silas tragó saliva. «Pensé que me lo dirías si quisieras». «No quiero», dijo en voz baja. «Pero quiero que sepas esto lo que tomaron. No era mío para dar». Él entendió. No hacían falta detalles. Ese dolor tenía su propio lenguaje. Y su voz lo expresaba sin decir más. «No te salvé por eso», dijo él. «Lo sé». El viento sopló leve entre ellos. Su trenza rozó el hombro de él. «Elegí quedarme», añadió ella. «Tú no me lo pediste, y no lo hubieras hecho». Esa noche no fue a la cama. Se arrodilló ante el fuego ya débil. Luego cruzó la cabaña en silencio. Él la observaba desde la silla desatando sus botas. Ella tomó su mano. Él se puso de pie. Lo llevó a la cama. No dijeron nada. No hubo ceremonia ni palabras planeadas. Solo el lento desabotonar de su camisa, la manera en que sus dedos repasaron cada línea de su pecho. Cómo él se detenía en su cintura esperando. Su aliento tibio sobre su clavícula. Su cuerpo fuerte y verdadero lo recibió sin vergüenza. Él la tocó con cuidado sin apartar la mirada. Ella no se encogió. La luz del fuego danzaba en las paredes cuando se acostaron. Ella guió su mano hasta las costillas donde antes había ceniza. Él la besó ahí con ternura y calma. Sus movimientos fueron lentos, atentos, íntimos, sinceros. Cuando ella jadeó y sus dedos se aferraron a sus hombros, él se detuvo esperando que ella guiara. Ella lo hizo y cuando todo terminó él no se apartó. Permanecieron envueltos bajo la cobija. Su cabeza bajo su barbilla, su mano sobre la cicatriz en su costado. Él cerró los ojos y sintió su corazón latir junto al suyo. Era la primera vez en años que no despertaba solo. Y ella tampoco. En ese silencio no hacían falta promesas, ni juramentos. Pero la forma en que ella lo abrazaba, lo decía todo. Me quedé. Y ya no tengo miedo. A la mañana siguiente, luego de haberse unido por primera vez, la cabaña se sentía más cálida, aunque el fuego casi se había apagado. Silas fue el primero en moverse con cuidado de no despertarla. El cuerpo de Saya estaba acurrucado contra el suyo, una mano sobre su pecho. Una pierna cruzada sobre su muslo bajo la manta. Su cabello esparcido sobre la almohada que ahora compartían, y su respiración era profunda, tranquila, serena. Hacía 7 años que no veía a nadie dormir así en su cama. Se quedó mirando las vigas del techo inmóvil. Parte de él aún temía que todo se desvaneciera, que ella desapareciera como un sueño febril que volviera a la soledad. Pero cuando ella se movió y murmuró en sueños su mano apretando por un instante su pecho, supo que no era un sueño. Cuando al fin abrió los ojos, no se estremeció. No se cubrió con la manta para ocultar su cuerpo. Solo lo miró. Permanecieron así durante varios minutos. No hicieron falta palabras ni hubo prisa. Al cabo de un rato ella se incorporó dejando que la manta descansara baja sobre sus caderas. Su silueta se dibujaba en la luz tenue de la mañana. Su espalda recta, los hombros, ya no caídos, la piel expuesta sin temor. Las cenizas, los moretones, las marcas ya no estaban, o al menos ya no eran quienes la definían. Giró un poco y preguntó, ¿te arrepientes? Él no necesitó pensar. No. Ella sintió una vez como si solo confirmara algo que ya intuía. Esa mañana se movieron por la cabaña como si hubieran compartido ese espacio desde siempre. Ella cocinó mientras él llevaba alimento al corral. Él le sirvió el café. Ella dobló las cobijas sin decir nada. Pero el aire entre ellos tenía ahora una cercanía serena. Un lazo invisible unía sus gestos, incluso en medio del silencio. Más tarde, mientras Silas partía leña detrás de la casa, ella se acercó cargando 2 pequeños bultos entre los brazos. Él dejó el hacha y se irguió.
Los encontré en el baúl del rincón, dijo. Uno de los paquetes contenía tela azul deslavada de un viejo abrigo militar que él no usaba desde antes de que Clara muriera. El otro una tira de lona y un carrete de hilo. Pensé en coserte algo, dijo con la mirada firme sobre la de él. Él se secó la frente con la manga y asintió. Está bien, murmuró ella. Hizo una pausa. No será bonito. No tiene que serlo. Ella esbozó una sonrisa leve y regresó al interior. Esa noche le entregó lo que había hecho, una camisa nueva, sencilla, rígida, con las mangas desiguales. Pero cuando él se la puso le quedó perfecta. Ella lo observó ajustarse el cuello. Luego sus dedos se acercaron para alisar el pliegue con cuidado. Te ves como tú mismo, susurró ella. Él no estuvo seguro de lo que quiso decir. Tal vez a sus ojos ya no parecía un hombre roto. Esa noche, mientras ella barría cerca del fogón, él sacó algo que llevaba años sin tocar. Una pequeña caja de cedro guardada en el estante más alto. La colocó sobre la mesa. Ella dejó de barrer. Él la abrió con lentitud y sacó un anillo de cobre sencillo. Era de Clara, dijo, pero ella ya no está. Y quería que se lo diera a alguien que pudiera llevarlo. No intentó ponérselo, solo lo dejó ahí sobre la mesa. Si lo quieres, añadió. Saya dio un paso al frente con la mirada fija en el anillo. No lo tomó enseguida. No soy ella, dijo. Lo sé. No quiero lo que tuve antes. Quiero lo que tengo ahora. Ella lo miró largo rato. Luego bajó la mano, tomó el anillo y se lo colocó en el dedo. Quedó un poco suelto, pero no le importó. Levantó la vista, la mandíbula firme. Entonces me quedo. Él asintió una sola vez. Ya lo hiciste. No lo llamaron matrimonio. Ningún pastor los bendijo. Ningún vecino se enteró. Pero a la mañana siguiente construyeron juntos una segunda silla. Ella lo ayudó a medir la madera riéndose cuando él contaba mal las marcas. Y él le permitió bromear. Él clavó las piezas mientras ella alisaba las orillas con lija. Ahora había 2 sillas frente al fuego, 2 tazas en el estante, 2 cobijas dobladas al pie de la cama. Cuando el viento volvió a soplar fuerte afuera, ella no corrió hacia la puerta como si fuera a huir. Alcanzó su mano, y por primera vez en la vida de ambos, ninguno se sintió solo. La mañana después de haberse entregado por primera vez, la cabaña parecía más cálida, aunque el fuego se había apagado. Silas despertó primero cuidando no interrumpir su sueño. El cuerpo de Saya estaba acurrucado contra el suyo, su mano descansaba sobre su pecho. Una pierna suya cruzaba el muslo de él bajo la manta. Su cabello se extendía sobre la almohada que ahora compartían, y su respiración era profunda, tranquila, sin sobresaltos. Él no recordaba haber visto a nadie dormir así en su cama desde hacía 7 años. Se quedó observando las vigas del techo sin moverse. Parte de él temía que desapareciera, que todo fuera un espejismo, que al despertar estuviera otra vez solo. Pero cuando ella se movió y murmuró algo entre sueños, apretando su mano sobre el pecho de él, supo que no era un sueño. Cuando por fin abrió los ojos, no se sobresaltó, no se cubrió con la manta para esconderse, solo lo miró. Permanecieron así durante varios minutos, sin palabras, sin prisa. Después se incorporó dejando que la manta bajara sobre sus caderas. Su silueta se delineaba en la luz grisácea del amanecer. Su espalda firme, sus hombros ya no caídos, su piel desnuda pero sin vergüenza. Las cenizas, los moretones, las marcas, ya no estaban. O mejor dicho, ya no eran quienes la definían. Giró un poco y preguntó, ¿te arrepientes? Él no tuvo que pensar. No. Ella asintió una vez, como si eso confirmara algo que ya sabía. Aquella mañana se movieron por la cabaña como si lo hubieran hecho juntos toda la vida. Ella cocinó mientras él sacaba grano para el ganado. Él le sirvió café. Ella dobló las cobijas sin necesidad de que se lo pidieran. Pero el aire entre ellos ahora tenía una cercanía serena. Un hilo invisible unía cada gesto, incluso en medio del silencio. Más tarde, mientras Silas partía leña detrás de la casa, ella se acercó con 2 pequeños bultos entre los brazos. Él dejó el hacha y se incorporó. «Encontré esto en el baúl de almacenamiento», dijo ella.
Uno de los paquetes contenía una tela azul deslavada de lo que alguna vez fue un abrigo militar. Él no lo había vuelto a usar desde antes de que Clara muriera. El otro envoltorio traía un trozo de lona y un carrete de hilo. Pensé en coserte algo, añadió mirándolo fijo. Él se secó el sudor con la manga y asintió. Está bien, respondió ella tras una pausa. No va a quedar bonito. No tiene que serlo. Ella sonrió apenas y volvió a entrar a la cabaña. Esa noche le entregó lo que había hecho, una camisa nueva. Era simple, dura al tacto y con mangas algo disparejas, pero cuando él se la puso le ajustaba bien. Ella lo observó mientras acomodaba el cuello y sus dedos se acercaron para alisarlo con delicadeza. «Te ves como tú mismo», murmuró. Él no supo bien a qué se refería. Tal vez ya no parecía un hombre perseguido por su pasado. Quizá para ella ya se le notaba menos la herida. Esa noche, mientras ella barría cerca del fogón, él bajó algo que no tocaba desde hacía años. Una caja pequeña de cedro guardada en lo alto del estante. La colocó sobre la mesa. Ella dejó de barrer. Él la abrió con lentitud y sacó un anillo sencillo de cobre. Era de Clara, dijo, pero ella ya no está, y quería que se lo diera a alguien que pudiera usarlo. No se lo puso, simplemente lo dejó sobre la mesa. «Si lo quieres», agregó. Saya dio un paso al frente con la mirada fija en el anillo. No lo tomó de inmediato. «No soy ella», dijo. «Lo sé. No busco lo que tenía antes. Quiero lo que tengo ahora». Ella lo observó largo rato. Luego bajó la vista, tomó el anillo y se lo puso en el dedo. Le quedaba suelto, pero no le importó. Lo miró con firmeza. «Entonces me quedo». Él asintió una sola vez. «Ya lo has hecho». No lo llamaron matrimonio. No hubo cura ni bendiciones. Nadie en el pueblo lo supo. Pero a la mañana siguiente construyeron una segunda silla. Ella lo ayudó a medir la madera riéndose cuando él se equivocó al contar. Y él se dejó molestar. Él clavaba las piezas y ella las lijaba. Ahora junto al fuego había 2 sillas, 2 tazas en la repisa, 2 cobijas dobladas a los pies de la cama. Cuando volvió a soplar el viento afuera, ella no miró hacia la puerta como si fuera a huir. Extendió su mano hacia él. Y por primera vez en la vida de ambos, ninguno se sintió solo. La primavera avanzó hacia los primeros días del verano. El pasto creció denso cerca de los linderos, y el arroyo detrás del establo empezó a correr con constancia. Los días se alargaron templados y llenos de quehaceres. Pero era trabajo con sentido, no solo por obligación. Silas y Saya habían encontrado algo que ni siquiera se permitieron imaginar durante aquel invierno. Una calma que no se iba. Detrás de la cabaña, un arbolito comenzaba a afirmarse en la tierra. Cada mañana Saya revisaba sus hojas, retiraba la tierra seca y lo regaba con el mismo esmero con que cuidaba la casa y la vida que iban forjando. Crecía lento, pero crecía. Y eso bastaba. Una mañana salió al porche con una sonrisa serena. El aire todavía era fresco, el sol no alcanzaba a salir del todo. Llevaba el mismo vestido que se había cosido meses atrás. Estaba algo deslavado del uso, pero ese día trenzó su cabello con nuevos hilos azules. Silas estaba cortando leña cerca del cobertizo. Cuando la vio, se detuvo. «Te levantaste temprano», dijo él. Ella se acercó con algo envuelto en tela entre las manos. «Hice algo». Él se limpió las manos y lo recibió con cuidado. Dentro había una camisita. Las puntadas eran más firmes esta vez, claramente hechas con paciencia. Era demasiado pequeña para cualquiera de los dos. Él la miró despacio. Ella no dijo nada. Solo lo observó. Luego en voz baja dijo: «No es seguro aún, pero lo creo». Él sostuvo la prenda un buen rato. Cuando habló lo hizo apenas en un murmullo. «¿Estás segura?» Ella asintió con los ojos brillando. No por miedo, sino por algo más firme. «Me falta una luna, y me siento distinta. Mi cuerpo me lo dice». Él dio un paso y apoyó una mano en su cintura, la otra en su vientre. Ella las cubrió con las suyas. Pasaron unos segundos en silencio. Luego él se inclinó y la besó suave despacio, primero en la frente y luego en los labios. «Entonces lo criaremos aquí», dijo. «Juntos». No era una promesa ligera.
y ella lo entendía. Por eso se apoyó en su pecho y respiró hondo. Por fin sin el peso de antes. Esa misma semana fueron juntos al pueblo. Hacía casi un año que no se veía a Silas con nadie. La gente de Briar Hollow los miró al bajar del carro. La piel de Silas, su ropa el rostro apache de ella. Todo llamaba la atención. Pero él caminó a su lado sin vacilar. Su brazo rozaba el de ella al entrar a la tienda. Ella mantenía la cabeza en alto. Él compró tela, harina, herramientas. Ella eligió listón azul hilo y un par de botines de suela blanda para caminar. Nadie dijo gran cosa, pero el mensaje era claro. Él la había elegido, y ella también había decidido quedarse. En el camino de regreso ella se recostó en la parte trasera del carro, con los ojos cerrados, el viento en su trenza. ¿No te arrepientes?, preguntó en voz baja, de lo que la gente pueda pensar. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, me arrepiento de no haberte conocido antes. Cuando regresaron a casa, ella desempacó mientras él arreglaba la rueda del carro. Esa noche compartieron una cena tranquila en el porche. El cielo se tiñó de tonos naranja y rosa sobre las colinas lejanas. El ganado se movía lento en el campo. La tierra parecía viva de nuevo. Ella sacó otra vez el anillo de cobre todavía un poco flojo en su dedo. Pero esta vez se lo quitó, se lo entregó y extendió su mano. Nunca me lo pediste, dijo. Él tomó su mano y volvió a colocarle el anillo lento con cuidado. No necesito un cura, susurró ella. Solo a ti. Él la miró con voz firme. Entonces ya me tienes. Y esa fue su boda. Sin iglesia, sin testigos. Solo un hombre y una mujer descalzos sobre su propia tierra, con tierra bajo las uñas y paz en el alma. A la mañana siguiente, ella se quedó en el umbral de la puerta con una mano sobre el vientre. Él se acercó por detrás, la rodeó con un brazo y apoyó su mano junto a la de ella. Detrás 2 sillas junto al fuego. Afuera el arbolito había echado 2 hojas nuevas. Un hogar, una familia, una vida construida no por rescatar sino por quedarse. Todo lo que una vez les fue arrebatado ahora les pertenecía para reconstruirlo. Juntos. Y esta vez nadie podría quitárselos.